Mi nuera no puede darme nietos. Hola Ruth, mi nombre es Isabel, tengo 75 años y a pesar de que la tecnología me atropella un poco, quise enviarte esta historia. Gracias, Isabel. Mis vecinos me conocen por ser una persona de carácter firme y opiniones muy tradicionales. Pero todo esto tuvo que cambiar. Mi hijo Andrés siempre había sido el orgullo de la familia. Era sumamente trabajador, amable, dedicado, encantador, guapo. Cuando Andrés ya tenía cierta estabilidad, conoció a una chica encantadora y quedó hipnotizado por ella. Así que nos anunció a todos que había encontrado el amor y que iba a casarse. Yo estaba muy feliz con la noticia. Nunca había visto a mi hijo así. Y como madre, deseaba que él se enamorara, se casara, me diera nietos, a los que yo pudiera consentir como una familia tradicional. Sin embargo, lo que no sabía era que mi futura nuera, Valeria, nunca podría darme nietos. Aunque ella tenía algunas características y facciones muy marcadas, al principio pues yo no le presté mucha atención, porque sabía que mi hijo y ella iban todos los días al gimnasio. Pero cuando recibí la invitación a la boda y observé con detenimiento las fotos que habían escogido, ella no se parecía a las mujeres que yo había imaginado para mi hijo y empecé a tener ciertas dudas. Algo en esa foto no me cuadraba, así que decidida a entender mejor la situación, fui a visitar a Andrés y a Valeria antes de la boda. Durante la visita, siempre intenté mantener una actitud cordial porque no quería que se sintieran incómodos, pero no pude evitar hacer preguntas sobre su trabajo, su vida personal y demás detalles. Ella, con mucha paciencia y calidez, me explicó su historia. Me contó cómo había vivido como hombre antes de hacer su transición y cómo había encontrado en mi hijo el amor verdadero. Tengo que admitir que fue supremamente difícil comprender todo eso. Aunque estaba escuchándola atentamente, sentía una mezcla de sentimientos, entre esos confusión, preocupación y decepción, no lo voy a negar, porque deseaba muchísimo tener una gran familia, poder compartir con mi nuera esa hermosa etapa del embarazo, que en este punto ya sabía no iba a ser posible. Ella no era ella, para los que no han entendido, ¿no? Era él. Sus cromosomas no correspondían con la manera en que ella se identificaba. Exacto. Aunque Valeria parecía una muy buena persona, no pude evitar pensar en que mi hijo podría estar tomando una decisión equivocada. Tal vez solo eran prejuicios, pero mi mente estaba en conflicto entre el amor maternal y los viejos valores que me inculcaron de pequeña con lo que yo crecí. Mi hijo lo notó, por lo que la noche antes de la boda tuvimos una conversación larga y tendida. Mi hijo me explicó que Valeria era una persona maravillosa, que la aceptaba por quien era. Me habló de los años difíciles que ella había pasado y de lo feliz que era ahora. Me rogó que viera más allá de mis prejuicios y que le diera una oportunidad a Valeria. Yo sabía que debía apoyarlo si ella lo hacía feliz, así que el día de la boda llegué, aunque con el corazón un poco dividido. Durante la ceremonia pude percibir a dos personas que sentían un enorme amor el uno por el otro. Estaban uniendo sus vidas rodeados de amigos y familiares que los apoyaban. La felicidad que transmitían sus rostros y la autenticidad de Valeria comenzaron a derribar las barreras que yo misma había levantado en mi interior. Al final de la noche me acerqué y le ofrecí una disculpa por mis dudas iniciales y por haberla juzgado en mi corazón. Le dije que era admirable su coraje y autenticidad y le expresé mi deseo de conocerla mejor. Valeria, con una sonrisa gigante, me agradeció y me aseguró que siempre estaría allí para mi hijo y que se esforzaría por hacerlo feliz toda la vida. Que ella también sentía un profundo deseo de convertirse en madre, por lo que tenían planes de adoptar un bebé o usar un vientre ajeno. No fue sencillo, pero con el tiempo me adapté a la nueva realidad de mi familia. Aprendí a aceptar y amar a Valeria, entendiendo que el amor verdadero trasciende las barreras de la identidad y el género. Me enamoré del equivocado. Soy hija única y por la difícil situación que atravesaban mis padres, quienes no encontraban un trabajo fijo por su edad y por el trato que les daban cuando conseguían uno, yo decidí emigrar a los Estados Unidos en cuanto cumplí los 18 años. Y aunque no fue fácil encontrar el dinero para irme, logré hacerlo. Tuve que recorrer muchos países y fue la experiencia más dura de mi vida. Tengo que admitir que muchas veces creí que no viviría para contarlo. Una vez llegué a México, pasé meses allí mientras esperaba que me dieran una cita para pedir el permiso de entrar, y por suerte me lo otorgaron. Entré y comencé a trabajar de inmediato.
aunque unos meses después cambié de ciudad y conseguí un nuevo empleo. En ese nuevo lugar conocí a un chico increíble que trabajaba conmigo y tan solo un año después de ser novios, él me pidió que nos casáramos. Aunque yo estaba dudando muchísimo porque no me sentía lista para ser su esposa a los 19 años, casi 20, lo hice. Aún así lo hice y fue la peor decisión de mi vida. Antes de casarme, yo trabajaba arduamente para ayudar a mis papás, pero una vez me fui a vivir con él, me dijo que mi dinero debía quedarse en la casa, que no era para compartir, Oigan al otro. que mis papás todavía estaban jóvenes y ellos podían trabajar y valerse por sí mismos. Cuando mi abuelita se enfermó en mi país natal, él no me dejó enviar dinero para ayudar a pagar sus medicamentos. Aunque no es un mal hombre, no fue criado con amor o empatía, porque él no ve a la familia de la misma manera que la veo yo. Aunque no es un mal hombre, no es un buen hombre. Es muy controlador. Cuando se da cuenta de que me estoy comunicando con mi mamá o con mi papá, me quita el celular y me amenaza con que los va a bloquear. No es un mal hombre, dice ella. ¿Qué creen que debo hacer? ¿Me divorcio o me quedo con él hasta obtener los papeles legales? Vamos por esos documentos, cariño. Tranquilos, yo sé que estuvo buenísima, pero corta. Entonces aquí también vamos a poner un 2 por 1. Dice así, no tiene nada que ver con la anterior. A ver, mentalícense para una nueva historia. A raíz de la terrible situación que mi familia y yo estábamos enfrentando en mi país natal, Venezuela, tomé la decisión de irme en busca de un futuro mejor. Con mucho dolor dejé a mi esposa con mis 2 hijos pequeños viviendo en nuestra casa y le prometí que cuidaría de ellos y me esforzaría al máximo para enviarles todo lo necesario y que nunca les faltara nada. Hice un largo recorrido por toda Latinoamérica a fin de lograr mi objetivo. Primero estuve en Colombia, pero lo que ganaba allí no era suficiente ni para yo vivir. Paréntesis. Los que vivimos en Colombia, o sea, sabemos lo que está costando el estilo de vida hoy día acá. Así que le creo y le entiendo. Si no tenía para mí, mucho menos tendría dinero para enviarle a mi familia, por lo que reuní una cantidad razonable para atravesar todo el país y llegar hasta Ecuador. Allí, como en Perú, el trato que me daban no era el más agradable, pero permanecí por un largo tiempo en esos lugares con tal de que mis hijos recibieran dinero. Después de unos meses me fui a Chile. En ese país ganaba muy bien, así que pude pagarles a mi esposa e hijos unas bonitas vacaciones en la isla Margarita. Mi esposa me dijo que quería llevar a una persona extra, que si podía enviarle un poco más de dinero, pues ella era muy cercana a su mamá, me imaginé que quería llevarla a ella también, así que hice un esfuerzo y se lo envié para que viajaran todos de paseo. Tiempo después, unos amigos me convencieron de irnos a Estados Unidos, y yo sabía que esa era una gran oportunidad. Podría ganar más, ahorrar y devolverme con mi familia, porque mi objetivo no era quedarme en ninguno de esos países sin ellos. Ahorré muchísimo, hasta que tuve el dinero completo para irme, y lo hice. Para ser sincero, fue de las experiencias más terribles de mi vida. Fue muy difícil el trayecto. Nos enfrentamos a muchos peligros, animales salvajes, cambios de temperatura, lluvias torrenciales, sin mencionar el agotamiento físico y emocional y la falta de alimentos y de agua. Además, en la entrada a este maravilloso país no nos estaban esperando con bombos y platillos. Así que, en lo que logramos pasar el río Bravo, en el que perdí mi celular y algunas de mis pertenencias, los agentes de migración nos detuvieron. Estuvimos retenidos durante un mes y aunque la posibilidad de que nos devolvieran era bastante alta, nos permitieron entrar con un permiso. De inmediato empecé la búsqueda de un empleo. Mientras tanto nos quedábamos en la casa del hermano de uno de los amigos con los que viajé. Como perdí el celular en el río, tuve que comprar uno nuevo para poder comunicarme con mi familia. De seguro mi esposa había pasado días difíciles y terribles por no saber si yo estaba bien. Pero en cuanto pude llamarla, me dijo que no la había pasado para nada bien, porque no tenían dinero, se acercaba el cumpleaños de mi hijo y que yo aún no tenía trabajo. Yo le dije que no se preocupara, que yo encontraría algo rápido y a la primera paga que recibiera le enviaría todo de una. En este próspero país me comenzó a ir muy bien, como no le sucede a muchos. Yo me tropecé con gente buena y tuve éxito. Me fue bien. Un año después había logrado ahorrar suficiente dinero. Era una muy buena cantidad. Así que yo estaba listo para volver a mi país. Con la experiencia que había acumulado y el dinero, podría colocar un negocio con mi esposa. Yo súper emocionado la llamé y le conté mis planes. Le dije que los extrañaba mucho y que ya había pasado mucho tiempo por fuera. Pero a mi esposa no le gustó mucho la idea. Me dijo
que a ella le daba miedo que inventara, no, perdón, me dijo que a ella le daba miedo que invirtiéramos mal el dinero y perdiéramos todo, que mejor yo me quedara en Estados Unidos por el bien de ella y de los niños. Yo seguía insistiendo en que esta vez las cosas serían diferentes, porque ahora iba con mentalidad de tiburón, pero ella seguía renuente. Así que le dije que por favor me dijera la verdad. Si lo que ella quería en realidad era venirse a este país con los niños, entonces yo buscaría la manera y los traería conmigo. ¿Ella quiere quedarse allá en Venezuela con el mozo? Ella me dijo que la verdad era que ella ya había hecho su vida con otro hombre Ve, y que estaba en la dulce espera de un bebé suyo con él. Que por que favor, mande plata para el bebé que viene en camino, más bien. que por favor no hiciera las cosas más difíciles. Los niños estaban bien, que gracias a mí no les faltaba nada y tampoco extrañaban a su papá porque su pareja los quería mucho y llenaba ese vacío. Pero que mi deber como papá era que los siguiera ayudando, porque otro hombre me estaba haciendo el favor de criarlos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté por qué había esperado hasta ahora para decírmelo. Me dijo que eso era de imaginarse, porque era una mujer muy joven y estaba abandonada por su esposo. Luego me enteré que apenas yo me vine, ella ya estaba saliendo con ese nuevo hombre. Incluso fue a él a quien se llevó de vacaciones con el dinero que tanto me costó conseguir para que fueran a Isla Margarita con los niños. Eso sí, jamás se lo imaginó nadie. Aunque mi esposa no me pagó bien, le agradezco que no haya permitido que me devolviera. Pues aquí, unos años más tarde, después del despecho más grande de mi vida, conocí a una mujer extraordinaria que me ha hecho el hombre más feliz de este mundo. Valora muchísimo mi compañía y no se mide en lo absoluto a la hora de compartir todo lo que tiene conmigo. Gracias a la bendición de Dios estamos esperando nuestro primer hijo. Sigo sosteniendo a mis hijos porque independientemente de lo que haya hecho su mamá, ellos son mi responsabilidad. Pero ahora es mi mamá quien les administra el dinero y se encarga de comprarles todo lo que necesite. Mi ex intentó varias veces comunicarse conmigo para pedir perdón y que ahora sí volviera con ella. Pero al malagradecido es mejor tenerlo de lejos. Uy, qué buen final. Dañó el pastel de la cliente, dejó el trabajo botado y me demandó. Tengo una pastelería que creé con muchísimo esfuerzo y dedicación. A mí en la vida nadie me ha regalado nada. Todo lo he construido con mis propias manos y gracias a mi duro trabajo. Soy una mujer fuerte y decidida. No pongo excusas, sino que hago lo que tengo que hacer. Mi negocio prosperó y pude abrir varias franquicias. En la que yo estoy es la principal y por ende la que más trabajo requiere. Contraté a una chica con algo de experiencia para que me ayudara en la pastelería. Con el tiempo la fui puliendo y su técnica mejoró bastante. Era un buen elemento de fuerza laboral, pero nunca pude con su actitud. Siempre estaba haciendo mala cara, sus comentarios siempre eran negativos, nada le servía, ni el horario, ni el pago, ni el trabajo, de todo se quejaba, pero al final lo hacía. Yo no exploto a mis empleados. Tienen horarios muy convenientes de trabajo. Hay suficientes para que los turnos se cubran a cabalidad, pero ninguno trabaja más de 7 horas al día. De hecho, ninguno trabaja más de 35 horas a la semana, porque entiendo por experiencia propia que el trabajo que se realiza es extenuante. Preparar, hornear, decorar, en fin, la pastelería es un trabajo muy duro a pesar de que parece todo lo contrario. Esta chica ya llevaba trabajando conmigo 1 año y no sé por qué yo seguía soportando sus actitudes. A lo mejor porque era buena en su trabajo, o eso era lo que yo quería creer. Tampoco es que fuera la única capaz de hacer lo que hacía, pero la dinámica de la pastelería era tan ajetreada que me vería en varios líos despidiéndola y buscándole reemplazo con tantos pedidos. Hasta que un mal día dañó el pedido de una cliente. Se trataba de un pastel de bodas. Olvidó agregarle polvo para hornear a la masa. Lo confundió con otro ingrediente muy similar, se llama CMC, que sirve para otra cosa totalmente diferente, y se perdió muchísima masa. Yo nunca le cobré a ningún empleado ningún daño. Más que nadie entiendo que la presión lo lleva a uno a cometer errores, y peor aún, con la presión de la cocina y los pedidos, así que ella sabía muy bien que yo no le iba a cobrar su error. Sin embargo, a ella se le ocurrió la maravillosa idea de dejar su puesto de trabajo botado. Sencillamente arruinó los pasteles, quiero creer que por error, y tras descubrirlo prefirió irse. Dejó la pastelería tirada, se perdió y dejó a sus compañeros con el problema encima. Tan pronto como me avisaron, yo salí corriendo a resolver. Y resolvimos. Los clientes recibieron su pastel unos minutos más tarde, pero no pasó nada con ellos, no hubo problema ni nada fuera de lo normal.
Gracias al resto de mi equipo, salvamos ese día a la patria. Yo llamé a la chica al día siguiente para hablar con ella y preguntarle detalles de lo sucedido, pero no me respondía. Entonces le escribí un mensaje por WhatsApp diciéndole que aunque había estado muy mal lo que había hecho, debía pasar por mi oficina para pagarle su último sueldo, su liquidación, sus cesantías y todo lo que por ley le corresponde a un empleado que termina de laboral con una empresa. ¿Dije laborar o laboral? Bueno, ahí me perdonan. Asimismo, que ella debía firmarme un paz y salvo de que ya no era mi empleada para los registros de contabilidad y finanzas y dejar todo claro. Pero la susodicha me dejó en visto y ni me respondió. Le encargué al abogado que le diera seguimiento a la chica para pagarle lo que le correspondía, pues nunca fue mi intención negarle su pago. Aunque dejó el trabajo tirado, ella merecía su sueldo, su liquidación y demás. Y esa manera de pensar la adquirí después de haber tenido muchísimos jefes malvados que me explotaron laboralmente. Yo me prometí a mí misma nunca hacerle a nadie lo mismo que me hicieron a mí. Seguí con mi vida y mi trabajo normal. Conseguí reemplazo para la chica. Y una semana después de todo lo que pasó, me llamó el abogado de la pastelería a contarme que un abogaducho de esos recién graduados lo había contactado con una demanda de la ex empleada. Me estaba demandando por una cantidad de dinero ridícula porque, según ella, yo no le iba a pagar lo que por ley le correspondía después de haber trabajado conmigo. Se imaginarán la frustración tan enorme que me dio de ver que esa chica estaba actuando de esa manera. Claramente quería perjudicarme porque yo misma desde mi número de WhatsApp le había dicho que viniera por su dinero. El abogado de la pastelería, que es un hombre de confianza, estaba ofendidísimo. Entonces me recomendó que atendiéramos al abogaducho ese que estaba llevando el caso de la ex empleada. Lo citamos y lo escuchamos. Se veía que el muchacho no tenía mucha experiencia y no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Yo por mi parte estaba enojadísima. Le mostré todos los mensajes que yo le había escrito a la ex empleada y le expliqué que ella estaba actuando de mala fe al demandarme. El muchacho solo quería sus honorarios y me lo hizo saber. Me dijo que lo entendiera, que él recibiría el 20% del dinero que yo le iba a pagar a la ex empleada aquella. Le pregunté a mi abogado cuánto dinero le correspondía a la chica. Me dijo que aproximadamente unos $2,000. Entonces, el abogaducho recibiría $400 como honorarios. Pero el tipejo me miró y me dijo que la demanda era por $5,000, ya que me estaban demandando por acoso laboral, por lo que sus honorarios ascenderían a $1,000, que son el 20% de los 5,000. A mí me hirvió la sangre en ese momento de la rabia que sentí. No podía creer que aparte de que la chica había dejado el trabajo tirado, aparte de que yo le iba por propia iniciativa a pagar todo lo que le correspondía, ahora ella me salía con eso. Pensé con cabeza fría y se me ocurrió una idea horrible. No me siento orgullosa de lo que hice, pero no iba a permitir que esa mocosa saliera con la suya. Le pedí a mi abogado que por favor me dejara sola con el abogaducho en mi oficina. Entonces lo miré a la cara, me le acerqué, lo intimidé invadiendo su espacio personal muy cerca y le dije: mire muchacho, si lo que usted quiere es dinero y lo que se va a ganar son tristes $1,000, pues aquí, a mí lo que se me ocurre es que todos ganemos. Escúcheme muy bien. Yo en realidad tengo que darle unos $2,000 a mi ex empleada. ¿Qué opina si yo se los doy a usted a cambio de que le haga firmar a ella el paz y salvo? Al tipejo ese le brillaron los ojos. Entonces seguí explicándole. De esa manera usted, en vez de recibir $1,000, se gana 2,000. Se ahorra la batalla legal que puede llevarnos meses y más bien mañana mismo sale de esta oficina con ese dinero. A mí no me cuesta más de lo que yo ya le iba a pagar a la ex empleada. Usted gana el doble de eso, de lo que se iba a ganar, se los queda de inmediato y ella por actuar mal pues se queda sin nada. El tipejo ese emocionado me dijo que le diera de una vez los papeles del paz y salvo y que él se los haría firmar ese mismo día. Que la engañaría diciéndole que eran los documentos para proceder con la demanda y me los traería al día siguiente a primera hora. Dicho y hecho que al día siguiente a primera hora, el abogaducho volvió con los documentos del paz y salvo firmados por mi ex empleada, feliz y contento porque según él había coronado el negocio de su vida. Lo atendimos ya con mi abogado, le pedí a él que lo revisara y todo se veía en orden. El tipo la había engañado para que firmara los papeles. Entonces me pidió que le entregara el dinero y ahí llamé a los vigilantes de la pastelería. Ese día había citado a 4 vigilantes en total, los más grandes y fuertes con cara de bravos, de todas las franquicias. Ellos tenían instrucciones precisas de reducir y someter al tipejo si se ponía de gracioso. Entonces, cuando él vio que estaban entrando los hombres grandes, fuertes y malacarosos,
entendió que de ahí no iba a salir con ningún dinero mío. Lo miré de nuevo a la cara y le pregunté si iba a volver a verlo en mi oficina algún día dándome problemas o con cualquier otra demanda. Él me respondió que no, que me prometía jamás volver a ni siquiera comprar un pastel. Los vigilantes se le acercaron y cada uno le preguntó si en realidad entendía que si volvía por ahí le iban a dar un masaje relajante. Ay, Dios mío, un masaje relajante. Él dijo que le había quedado muy claro y que jamás volvería. Casi se pone a llorar el ridículo ese. Entonces le pedí que por favor le dijera a la chica que viniera cuando ella quisiera por su dinero. Porque igualmente, y aunque ya tenía firmado los documentos, yo sí se lo iba a pagar, porque ella se merecía el pago por su duro trabajo. El tipejo se fue, y esta es la hora en que la ex empleada nunca volvió por su dinero. A lo mejor le dio vergüenza. El tipejo tampoco volvió nunca más por aquí. Acababa de cumplir 19 años y vivía con mis padres en España. Yo soy latina, pero desde pequeña emigramos a este país. Mi sueño era aprender otros idiomas y al mismo tiempo ganar dinero. Así que convencí a mis padres de que me dejaran ir como au pair. Entonces espérenme tantico porque yo se lo tuve que ir a buscar. Au pair es una persona joven de entre 18 y 30 años sin hijos que no está casada y que decide ir por un periodo de tiempo determinado al extranjero y vive allí con una familia de acogida. Es para ayudar a cuidar a los niños y a veces echan la mano con pequeñas tareas del hogar. ¿Listo? A eso se fue nuestra querida seguidora. Se inscribió en un programa para vivir una temporada con una familia en Alemania. Después de pedírselo muchas veces, los papás accedieron y entró al programa y efectivamente llegó a Alemania. El host dad, o el padre de familia, el papá que la acogió, quedó en recogerme en el aeropuerto, pero cuando llegué aún no estaba allí y yo no tenía cómo comunicarme con él. Así que me angustié muchísimo. Por más de hora y media estuve ahí esperando y él llegó a recogerme. De camino a casa estuvimos hablando, solo nos comunicábamos en inglés. Me dijo que tuvieron a otra chica antes, pero que se fue porque supuestamente un familiar se enfermó y tuvo que volver a su país deprisa. Aunque quise, yo nunca pude hablar con la chica para confirmar esa historia, porque yo ya estaba ahí, así que ni modo, ya que. Pero lo que más me preocupó fue que mientras íbamos en el carro comenzó a hablarme de forma muy positiva del líder del movimiento alemán que dio mucho de qué hablar por allá en la época de 1942. Ustedes me entenderán de quién y por qué no lo podemos decir ante cámara. Muy fuerte de él, muy bravo. Y en ese momento pensé en qué me metí. Llegamos a la casa, cenamos y me mostraron mi habitación. Estaba en una casa aparte de la de ellos. Quedaba como en el patio, en la parte trasera y no tenía baño. Así que si me daban ganas de ir, si necesitaba salir, debía atravesar todo el jardín y entrar a la casa para usar el baño. Otra señal de que como que todo estaba mal. Entre ambos padres tenían 4 hijos de matrimonios anteriores y el pequeño, de 2 años, era fruto de su unión, que era al que yo debía cuidar. El primer día que me quedé con el niño, su padre me dijo que había desconectado el wifi para que yo no me distrajera, para que no me entretuviera y descuidara al niño. Pero lo que no sabía él es que mi papá se había asegurado de que yo no volviera a estar incomunicada y me pagó un plan de datos internacional. En fin, mi día consistía en estar con el niño, pero por desgracia en ese lugar que vivían no había nada que hacer. Así que todo el tiempo tenía que estar buscando nuevas ideas para entretenerlo, porque el niño se aburría rápidamente de mis juegos. No había ni siquiera un parque cerca para llevarlo y que él se divirtiera. Pero bueno, eso no era lo peor o lo más terrible de la historia. La cosa se ponía más rara cuando yo me di cuenta que en la casa del jardín en la que yo dormía, también se quedaba mi host dad, o sea, el señor, el papá de la casa. O sea, él no dormía con su esposa, sino en la sala de la casa que me habían dado a mí porque allá en la casa solo tenían una habitación. Cada noche que yo recibía una videollamada de mis padres, él estaba cerca, así que yo no podía hablar abiertamente. En una de esas ocasiones me dijo que él tenía acceso a todas las búsquedas que yo hacía en internet y que a él le llegaba una notificación cada vez que yo usaba internet. No sé si era cierto, pero me quedé con la duda. Aunque fuera en mi tiempo libre, él estaba vigilando qué es lo que yo hacía con el teléfono en internet. Ellos me habían prometido antes de llegar un supuesto curso en alemán, pero ya estando allí me dijeron que no tendría que hacerlo, que no era necesario y que no podían pagarlo. Cuando les pregunté si en ese pueblo habían chicas de mi edad para salir, me dijeron que sí, pero que no podía hablarles porque, según él, el papá, ellas tenían la piel oscura. O sea, tras de todo eran, otra palabra que aquí no se puede decir, pero no les gustaba,
la gente que no fuera tan blanca como ellos. Como a la semana de haber llegado, yo ya me quería regresar. Evidentemente, me urgía salir de ahí, pero estaba buscando la oportunidad para hablar con mis papás. Ellos me habían dicho antes de venir que en cualquier momento que quisiera devolverme les dijera. Así que aproveché una noche que el papá no estaba por ahí cerca y llamé a mis papás. Llorando y asustada les conté todo. Les dije que quería irme de ese lugar, que había sido un error. Como no los conocíamos, mi mamá me aconsejó que escondiera mi pasaporte muy bien, mientras ellos pensaban cómo ayudarme a salir de ahí. Entonces mi papá se acordaron que una tía mía tenía una conocida en Alemania y le pidieron el favor, después de mover cielo, tierra, mar, de que fuera a buscarme. Así que yo alisté mi maleta, mis corotos, y justo cuando esa amiga me escribió y me dijo que estaba al frente, yo salí corriendo. En ese momento no estaba el papá, el host dad, solo la esposa. Ella no hablaba ni español ni inglés. Así que la amiga de mi tía se bajó del carro y habló con ella en alemán. Le dijo que yo tenía que irme urgentemente y que no había manera de que me retuvieran en esa casa. Esa señora solo gritaba que no, que no, que no, que yo no podía irme, que eso no era posible. Pero yo ya estaba subida en el carro y la amiga de mi tía aceleró y nos fuimos. Parecía una película. Después, ya estando en España con mi familia, el esposo, o sea, el esposo de la señora, el papá, empezó a enviarme mensajes de que me iba a demandar y mensajes muy fuertes. Yo todavía no entiendo por qué, no sé qué pasó y no sé cómo terminó la historia con ellos. ¿Ustedes si se hubieran quedado, si hubiesen estado en mi situación? Nací en una familia de 10 miembros Sí, que... pero no tenían ni televisión, ni radio, claramente tampoco internet. Perdón, perdón, solo por mi esposo. Nací en una familia de 10 miembros que luchaba diariamente por sobrevivir. Mi familia estaba compuesta por mis padres y el resto de mis hermanos. Vivíamos en una casa deteriorada que apenas nos protegía del frío y la lluvia. Color verde menta. Las paredes estaban descascaradas y el techo goteaba cada vez que llovía. Sé de lo que hablas. Sé de lo que hablas, que llueve más adentro que afuera. Mis papás trabajaban en empleos temporales y mal remunerados, haciendo lo que podían para alimentarnos a todos. Mi mamá solía lavar ropa para los vecinos y mi papá hacía trabajos de jardinería en horas no laborales, pero el dinero nunca era suficiente. Nosotros ayudábamos en la medida de lo posible. Mi hermano mayor trabajaba en una tienda después de la escuela para contribuir con un ingreso extra. El hambre era una constante en nuestras vidas. La comida era escasa y rara vez variada. Pero a pesar de las penurias, siempre tratábamos de mantener una buena actitud y las noches estaban llenas de cuentos y risas compartidas alrededor de una pequeña mesa en la salita de estar. La situación se complicaba aún más con las enfermedades. El frío y la falta de alimentación adecuada hicieron que fuéramos susceptibles a diversas dolencias y las visitas al médico eran casi imposibles debido a la falta de dinero. Así que, cuando algún miembro de la familia se enfermaba, el resto nos uníamos para cuidar de él, reuniendo los pocos recursos que habían para comprar medicamentos. A pesar de las dificultades, nos manteníamos unidos. La falta de recursos nos hizo más cercanos y solidarios entre nosotros. Nuestros padres nos enseñaron la importancia de la perseverancia y el amor familiar, valores que nos mantenían unidos en medio de esta adversidad, ¿No le enseñaron la importancia de reproducirse? de no reproducirse. No, pues no sé. De niños aprendimos a compartir y a encontrar consuelo en los pequeños momentos de felicidad. Aunque nuestra vida era dura, nuestro espíritu inquebrantable y el amor que nos teníamos nos permitió soportar las difíciles circunstancias. A medida que pasaban los años, la esperanza de un futuro mejor seguía siendo una llama tenue, pero siempre presente en el corazón de cada uno de nosotros. Y no, no nos ganamos la lotería ni somos ricos ahora. Pero una vez que dos de mis hermanas y yo nos graduamos, hicimos un curso de pastelería en una institución pública. Y aunque no fue la mejor instrucción, nos ayudó a iniciar en este magnífico mundo. Logramos conseguir un pequeño préstamo y pusimos un carrito en el que vendíamos nuestros postres diariamente. Al principio no fue para nada fácil. No nos iba tan bien, pero nuestra fe era inquebrantable y estaba intacta. Cuando estás tan abajo, la única solución es subir. No hay de otra. Cuando tocas fondo, hay que subir. Y así fue. Seguimos intentándolo día tras día sin rendirnos.
Un día, una periodista paró a comerse una porción de los pasteles que hacíamos y quedó encantada. Nos dijo que la habíamos trasladado a su niñez, cuando su mamá, que ya no estaba en este mundo, le hacía el mismo pastel con ese sabor. Decidió que dedicaría un espacio pequeño en el periódico del día siguiente para hablar de nuestro emprendimiento. Tengo que admitir que yo dudé de que eso pasara y me decepcioné más cuando al otro día compramos el periódico y no había nada. Pero el día miércoles, en el lugar que nos colocábamos, había una enorme fila de gente. No entendíamos por qué, hasta que vimos que ese día sí se había publicado la nota. Las personas estaban ansiosas por probar nuestros postres. Lamentablemente no fueron suficientes en ese momento y muchos se quedaron sin nada. Pero al día siguiente hicimos el doble de producción, también con miedo de que no fuera nadie. Y esta vez tampoco fue suficiente. Yo estoy segura de que fue Dios quien mandó a esta periodista a nuestro carrito de postres. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Actualmente tenemos un local con mesitas, pues alterábamos el orden público con tantas filas de gente todos los días y no nos lo permitieron más. No somos ricos, pero tenemos más que suficiente. Toda nuestra familia nos está ayudando en la pastelería, así que ahora somos 10 empleados. No, more, felicitaciones, o sea, Bonito, bonito. me encanta. Si hubieran tenido 15 hijos, tendrían 15 empleados. Un abrazo. Soy una mujer joven y luchadora, que le ha tocado muy duro en la vida. Criaba sola a mis 2 hijos pequeños después de la repentina desvivisión de mi esposo en un accidente. Me tocaba trabajar largas horas como mesera en el único restaurante del pueblo para poder mantener a mi familia, siempre sacrificando mi tiempo y energía por el bienestar de mis hijos, porque yo por ellos haría lo que sea. Un día recibí una oferta de trabajo en otro país, una oportunidad que me prometía estabilidad financiera y un futuro prometedor para mis niños. Aunque lo tuve que pensar mucho, finalmente decidí aceptar la oferta, convencida de que eso era lo mejor para nuestro futuro juntos. Con el corazón arrugadito y lágrimas en los ojos, les expliqué a mis hijos que tenía que mudarme a otro país y que debía dejar el pueblo para poder proporcionarles una vida mejor. Mateo, de 8 años, no entendía por qué tenía que irme y lloraba inconsolablemente. Mientras que Sofía, de 5 años, simplemente no quería separarse de mí y punto, soy su mamá. Qué cosa tan difícil tener que separarse de los hijos. No, y con esto como antecedente, ellos ya habían perdido a su papá, así que era entendible la reacción de ambos y el dolor. Uy, no, qué historia tan triste. El día del viaje los abracé con mucha fuerza, diciéndoles que los amaba con todo mi corazón y que siempre estaría con ellos en espíritu. Los dejé al cuidado de mi hermana, quien prometió cuidar de ellos como si fueran suyos. A medida que el avión despegaba, yo miraba por la ventana viendo cómo el pueblo y mis queridos hijos se desvanecían a lo lejos. El dolor de dejar atrás a mis hijos y a mi familia me consumía, pero también tenía la esperanza de que algún día, cuando ellos fueran mayores, entenderían por qué había tomado esa difícil decisión. Aunque yo enviaba dinero regularmente y llamaba cada semana, la distancia pesaba cada vez más en mi corazón. Mateo y Sofía estaban creciendo con la ausencia física, no solo de su padre, sino también de su madre, la mía. Me perdí muchos de los momentos más importantes de sus vidas. A pesar de todo, yo debía ser fuerte y seguir adelante, sabiendo que había sacrificado mi propia felicidad por el bienestar de mis hijos, con la esperanza de que algún día mi decisión sería comprendida y perdonada. Pero lamentablemente no fue así. Mis hijos han sembrado en su corazón un terrible rencor hacia mí por haberlos dejado. Mi hijo mayor, Mateo, constantemente me dice que ellos hubieran preferido comer arroz con lentejas al lado de su mamá que salmón ahumado, pero solos. Aún no entienden que esto me duele más a mí que a ellos, pero cuando tengan hijos van a poder ponerse en mis zapatos. ¿Creen que cometí un error al dejarlos por buscarles un futuro mejor? Uy, qué tema tan denso. Sean por favor muy cuidadosos con sus Sean opiniones. amables y empáticos. Y sé que la historia estuvo genial, pero muy corta. Entonces, como también me enviaron una igual de cortita, la vamos a unir y aquí nos vamos con un 2 por 1, ¿vale? Esta no tiene nada que ver con la anterior y dice así. Salí de mi país junto a mi hermosa esposa y mi hijo de 5 años. Hacerlo fue un reto inmenso, pero sin duda por el bien de mi familia todo valía la pena. Una vez llegamos a nuestro destino, yo me dediqué a trabajar incesantemente mientras mi esposa cuidaba de nuestro hijo en casa y hacía las labores domésticas. Cuando teníamos 2 años viviendo en ese lugar, me ofrecieron una excelente oportunidad de trabajo en otro estado, así que yo estaba totalmente decidido a aceptar la propuesta.
aunque significara mudarnos y empezar en otro lugar de nuevo y de cero. De todos modos, ya habíamos salido de nuestro hogar de nacimiento, así que cualquier cambio ahora en adelante ya sería insignificante para mí. Pero cuando se lo planteé a mi esposa, ella se negó rotundamente. A mí me pareció raro, porque inicialmente ella me decía que no se sentía cómoda en este país ni con su gente y que ahora no quisiera mudarse era extraño. Yo traté de convencerla diciéndole que esa era la oportunidad de nuestra vida, que podríamos darle un futuro mejor a nuestro hijo, pero ella seguía renuente. Un día, mientras ella bañaba al niño, le llegó un mensaje en el celular que decía que debía hacer lo que fuera con tal de evitar que nosotros nos fuéramos a otro estado, porque se pondría cuesta arriba que se viera. Uy, ¿cómo así, moza? No, es un hombre el que está contando la Un historia. hombre está contando la historia, o sea, Su mozo. esposa era la de él. No podía creer lo que estaba leyendo. Mi amada esposa, por la que me rompía el lomo trabajando, estaba teniendo una aventura con alguien. Yo decidí buscar las pruebas y así lo hice. Comencé a seguirla y resultó que recibía a ese sujeto en nuestra propia casa, con nuestro hijo estando allí dentro. Por más enamorado que estaba, no podía cegarme ante lo que estaba pasando. Así que tomé la decisión de enfrentar a mi esposa. No podía seguir permitiendo que me viera la cara, y mucho menos que lo hiciera delante de mi pequeño hijo. Pero en cuanto le dije que sabía todo, me dijo que por favor no hiciera un escándalo, que acaso yo qué esperaba. Me la pasaba trabajando todo el día y solo llegaba a la casa a dormir y a cenar, que ella necesitaba quien le diera amor y un vecino si estuvo dispuesto a hacerlo. Que él sí valoraba la gran mujer que era, y por eso ella no se quería ir de allí, porque en cuanto se mudaran otra vez, pues ella se sentiría muy sola. Necesitaría otra vez compañía, más bien. Esa noche me fui de mi casa. Actualmente me estoy quedando en casa de un compañero de trabajo. Han pasado más o menos 3 días. Esto es súper reciente. ¿Creen que deba irme? Y si lo hago, ¿qué hago con mi hijo? Wow, qué situaciones tan, qué historias todas densas. Opinemos con empatía, con respeto, con amor, con el corazón, por favor. Mi nombre es Isabela. Crecí en una familia con una situación económica bastante desfavorable. A veces nos faltaban hasta las cosas más esenciales. A raíz de crecer con tantas carencias, me propuse conseguir un mejor futuro. Siempre deseé una vida tranquila y cómoda. Cuando conocí a Sebastián, sentí que la vida se me había arreglado. Por fin conseguiría la estabilidad que tanto deseaba. Él era un hombre amable, generoso, profesional, con un empleo muy bien remunerado que le permitía una vida rodeada de lujos y comodidades. Y ahí mi esposo dice, No, siento, la verdad que no, siento que Sebastián va a salir malo. No sé por qué, pero lo siento. un tiempo después nos casamos y yo me convertí en la señora de la casa. Me sentía feliz y satisfecha. Sin embargo, Sebastián tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, uno de 12 años y otro de 7 años. Aunque para mí al principio no fue fácil aceptar a los niños, tuve que hacerlo. Él se esforzó porque yo me llevara bien con ellos, pero realmente a mí me parecía que ellos interferían demasiado con nuestra privacidad y hacían que mis planes de vida ideal se desmoronaran. Por más que yo era indiferente con ellos y los ignoraba constantemente, los niños siempre estaban tratando de ganarse mi afecto. Ellos intentaban ser amables y obedientes, pero solo porque les convenía, para que su papá me viera a mí como la mala y los recompensara a ellos por ser buenos. Cada día aumentaban más las tensiones en el hogar. Él trataba de mediar entre sus hijos y yo, pero la situación solo empeoraba. Yo no lograba, yo no lograba comprender por qué Sebastián no estaba completamente de mi lado. Como él no daba solución a mis quejas y demandas, yo comencé a poner condiciones, como pedir que los niños se mudaran a la casa de su abuela o que pasaran menos tiempo con nosotros, más con la mamá. Tampoco era nada inhumano lo que yo exigía. Pero después de muchas discusiones y malos ratos, me di cuenta de que no podíamos seguir adelante. Su amor por sus hijos era más grande y profundo que el amor que sentía por mí. La ruptura era dolorosa, pero entendí que para preservar mi bienestar emocional tenía que hacer una elección difícil. Cuando hablé con él sobre mi decisión, tenía cierta esperanza de que me dijera que yo era más importante para él, pero escogió a sus hijos una vez más. Yo me sentía muy enojada. La vida estaba siendo injusta conmigo de nuevo. Él repetía una y otra vez
que los niños eran los más afectados en esta situación, que se sentían traicionados y heridos, que ya se habían acostumbrado al nuevo hogar, etcétera, etcétera. Como a mí me quedó la casa donde vivíamos, Sebastián se mudó a una pequeña casa con sus 2 hijos. Allí pudieron comenzar a sanar sus heridas y todo lo malo que salió de este conflicto y relación. Yo tuve que enfrentarme a la realidad de mis decisiones y el impacto que tuvieron en mi vida. Espero que mi historia les sirva para reflexionar y no busquen relaciones egoístas porque puede traer consecuencias profundas y duraderas. Mire, yo pensé que el loco era Sebastián y la loca era esta, la que mandó la More, historia. compórtate. Por una pequeña broma me quedé sin novio. Hola Ruth, soy una seguidora nueva. Tengo que admitir que tu canal de YouTube me enganchó desde el día que apareció un short. Y decidí enviarte mi historia, pues cometí un error que ahora ya no sé cómo remediarlo. Está pidiendo el punto de vista y la opinión. Bueno, dice así. Trabajo como vendedora en un almacén de ropa de marca, aunque estudié educación, o sea, para ser maestra o profesora. En mi país esto no era bien remunerado, no era bien pagado. Así que decidí aplicar a un empleo en el que ganara también comisiones extra. Después de 2 años trabajando en ese lugar, uno de mis compañeros de trabajo comenzó a parecerme muy atractivo y como yo sabía que era soltero, me propuse que sería mío. Obviamente yo no le dije nada, pero me acerqué a él lo suficiente como para que se enamorara de mí y se me declarara. Declarar aquí en Colombia debe ser, ¿cierto? O en muchos países. Sí, en cualquier lado. Declarar su amor. Viniera y me dijera que me amaba. Y así pasó. Tan solo 5 meses después de acercarme a él y de que empezáramos a pasar más tiempo juntos, me dijo que yo le gustaba, que no entendía por qué no me había visto así antes y lamentaba todo el tiempo perdido. Yo estaba muy feliz porque había logrado mi objetivo. Comenzamos nuestra relación y la verdad es que él era un muy buen muchacho. Era amoroso, respetuoso, muy detallista. Unos meses después, él me llevó a conocer a su familia. Me dieron una cálida y bonita bienvenida, prepararon comida muy deliciosa para cenar juntos. Ellos, a diferencia de mi familia, eran muy unidos y afectuosos. De ahí que él tuviera tantas cualidades sobresalientes. Cuando cumplimos nuestro primer año de novio juntos, él me propuso que viviéramos juntos. Y por supuesto que yo acepté feliz. Mi sueño era que él se convirtiera en mi esposo, aunque no nos casáramos legalmente, pero que estuviéramos juntos. Que se arrejunten, que así les sirve rejuntados. Pero una vez que pasamos de vernos 3 veces a la semana en el trabajo a vernos todos los días, todo el día, las cosas fueron cambiando poco a poco. Ya era mucho más fácil percibir los defectos y los errores del otro. Y más difícil pasar por alto esas equivocaciones. Pero aún así, cada día seguíamos esforzándonos por construir una relación sólida y duradera. Cuando cumplimos ya 3 años de aniversario, yo le tenía preparada una sorpresa muy bonita para que celebráramos. Había decorado toda la habitación con globos, pétalos de rosas, velas y muchas cositas divertidas. Además, había preparado su platillo favorito y me había puesto muy bonita. Pero cuando llegó, me di cuenta de que no se acordaba de qué día era. Y por supuesto, tampoco él me había comprado nada, no había preparado nada. Entonces, yo en broma le dije que él no era el mismo hombre del que yo me había enamorado un día como ese, hacía 3 años ya, que estaba cansada y que me iba de la casa. Pero en broma. En broma, era un chiste porque ya tenía todo preparado y estaba feliz. Pero qué bromas tontas que se inventan. ¿Y qué creen? El señor, en vez de abrazarme y pedirme disculpas por olvidar nuestro aniversario y al menos disfrutar de lo que yo había preparado, me dijo que yo estaba en todo mi derecho de irme y de hacer lo que quisiera. E incluso comenzó a ayudarme a recoger mis cosas y a meterlas en una maleta. Yo, con mi orgullo absolutamente herido, no fui capaz de decirle que estaba bromeando y me fui. Antes de irme, me dio una cantidad de dinero considerable y me pidió un taxi. Ah, pero así está muy bien que le den a uno liquidación. Yo lo amo, quiero volver con él, pero desde aquella noche ni siquiera ha vuelto a llamarme. Realmente siento que debo buscarlo porque fui yo quien se equivocó y la embarré. ¿Qué opinan ustedes? El pastel de las 2 Marías. Hola Ruth, no sé de dónde provengan tus seguidores, pero los que viven en Latinoamérica sabrán que fácilmente la mayor parte de la población se llama María. Bueno, sí, tienes razón, usan María para todo, combinan con todo. Y lamentablemente tengo que admitir que cometí un error terrible por exceso de confianza en mí mismo.
Y como soy hombre, me gustaría que Daniel lea mi historia. Y como aquí se le da gusto al público, ven amor. Bueno, dice, soy un pastelero que le ha tocado luchar con demasiados retos, empezando por toda la oposición que recibí de mi familia, sobre todo de mi padre, que nunca estuvo de acuerdo con que yo no fuera abogado como él, y se negó a pagar mis estudios y me prohibió que residiera bajo el mismo techo que él. Por dicho, lo echaron de la casa por ser pastelero. Además, tuve que soportar todos los chistes de doble sentido de mis compañeros de clase y vecinos por decidir ser un artista que expresa su arte en pasteles. Me imagino, mucho machirulo por ahí. Gracias a todo eso que me tocó vivir, puse todo mi empeño en lograr ser no solamente un buen pastelero, sino el mejor. Pero un pequeño error casi acaba con todo lo que con tanto esfuerzo he construido. Un día recibí un pedido de una señora llamada María, que se iba a casar el fin de semana y deseaba un pastel bastante tradicional. Ella era religiosa y quería un pastel blanco con flores en papel de arroz, también blancas. Yo tomé el pedido y le pregunté si deseaba recogerlo o que nosotros se lo lleváramos a la recepción. Ella me dijo que no quería preocuparse por eso, que era un día muy importante y no podía pasar por él, que yo le hiciera el favor de llevarlo y dejarlo con la persona que estuviera a cargo. Como en el momento que me escribió yo estaba muy ocupado, no le pregunté el apellido y solo coloqué su nombre. Pero una vez me puse manos a la obra, uno de mis empleados quedó a cargo del celular y recibió un pedido de otra tal señora María que también se iba a casar. Pero el pastel de esta cliente era bastante curioso, porque se trataba de su fiesta de despedida de soltera. Él anotó el pedido bajo el nombre también de María y se hicieron ambos pasteles con la ayuda de todo el equipo. Y sí, como se estarán imaginando, a la hora de entregar, por nuestro descuido confundimos los pedidos y no nos dimos cuenta hasta que recibimos la llamada de una de las Marías, la de la despedida de soltera. Ella nos dijo que seguro había un error porque le llegó un pastel muy decente y lindo como de boda. Al escuchar eso, supe que la habíamos embarrado terriblemente. No pasó mucho tiempo hasta que volvió a sonar el teléfono y ya sabíamos de quién se trataba. La otra cliente no se tomó el asunto como la del pastel curioso. Le habíamos faltado al respeto de la peor manera porque ella era una mujer de Dios. A mí se me caía la cara de la vergüenza. Le dije a la señora que en menos de media hora ya tendría su pastel en la recepción y que perdonara nuestro terrible error. Una vez hicimos el intercambio, tuvimos dos reacciones totalmente diferentes. La María del pastel atrevido se puso feliz cuando vio que era mejor de lo que ella se imaginaba. Me pagó el valor completo y hasta me pidió el de su boda. Mientras que María la Santa estaba tan furiosa que se negó a pagarme y me dijo que agradeciera que no acabaría con mi negocio porque ganas no le faltaban. Estoy plenamente consciente de que fui negligente a la hora de tomar el pedido y que era un día súper importante para ella. Pero también sé que nunca amenazaría a alguien con quitarle su sustento diario. Por supuesto que aprendí mucho de esa experiencia. Ahora mi equipo y yo nos aseguramos de pedir todos los datos y somos muy cuidadosos a la hora de entregar. Doña Hilda y Albeiro, solo para conocedores. Hola Ruth, soy tu seguidora desde hace más de un año. Me encanta tu forma de ser, tu contenido y los comentarios de Daniel. Gracias. Llevaba algún tiempo dudando si enviarte mi historia, pues no es con respecto a pastelería. Sin embargo, ya he escuchado algunos storichismes súper candentes que me animaron a contar el mío. Por el título, más de uno se habrá imaginado de qué trata, pero se los voy a contar con detalle. Gracias, Bella, si es que nos gusta. Yo no tengo ni idea de qué Él no hablas. sabe de ese tema. Yo sí. ¿Son Y cosas tercermundistas? sí. Ok. Y me encanta el saludo y bueno, me encantan los detalles. Primero les daré un poco de contexto. Mi mamá, una mujer de figura perfecta, cuerpo en forma de reloj de arena y rostro hermoso, empezó una relación con mi papá, pero desde el inicio le aclaró que no deseaba tener hijos porque un embarazo le dañaría su figura. Sin embargo, su método de planificación falló y cuando se enteró que yo venía en camino, el mundo se le vino abajo. Pero no le quedó de otra que asumirlo. Durante todo el embarazo, mi mamá se sometió a dietas restrictivas y no dejó nunca de hacer ejercicio para evitar subir demasiado de peso. Una vez me dio a luz, un mes después
retomó todo otra vez y empezó a alimentarme con leche de fórmula para que no se le cayeran sus lolas. Todas esas medidas que tomó surtieron efecto, porque desde siempre apareció una reina de belleza. Pero por desgracia, yo no conté con la suerte de heredar su genética. La madre del año, le vamos a decir. Crecí en la casa de mi abuela con mi mamá, porque por más que mis papás intentaron ser una familia por un tiempo, él se cansó de la persona inmadura y superficial que es ella. Y cuando yo tenía 3 años, mi papá la dejó. Aunque siguió cumpliendo con sus deberes económicos conmigo, ahora solo lo veía máximo 2 veces al mes. A menudo a casa de mi abuela llegaban mis tías y primos, quienes siempre me hacían comentarios sobre mi aspecto físico. Se preguntaban cómo una mujer tan bella podía tener una hija como yo, o decían que había heredado la belleza de mi papá. Realmente en ese momento no me afectaba, no era un tema al que le diera mucha importancia. Pero cuando llegué a la adolescencia, las críticas aumentaron y mi mamá solamente se reía y me decía que no les pusiera cuidado porque al menos yo era inteligente aunque no fuera bonita, como Beatriz Pinzón o Betty la Fea. La madre del año, definitivamente. Yo me morderé la lengua porque, por respeto a la seguidora. A causa de eso, crecí llena de inseguridades y sintiéndome sumamente insuficiente. Anhelaba cumplir los 18 años para someterme a una cirugía plástica que me hiciera ver bonita como mi familia quería. En los únicos momentos en los que me sentía bien conmigo misma era cuando visitaba a mi papá y compartía con su única hermana, o sea, mi tía. Apreciaba demasiado tenerla así en mi vida. Ella tenía un corazón muy grande y puro. Cuando tenía 17 años, mi vida cambió. Conocí a Felipe. Él me hizo sentir bonita por primera vez en la vida. Siempre me decía que estaba llena de virtudes que me hacían muy hermosa. Por fin me sentí valorada, respetada e importante a los ojos de alguien, por lo que caí rendida y enamorada a sus pies. Él fue quien me convenció de sacar de mi cabeza la idea de operarme, pues me repetía diariamente que yo era perfecta tal y como era. Así que yo estaba totalmente segura de que Felipe era el mejor hombre del mundo. Duramos 7 meses saliendo antes de que mi familia se enterara. Yo tenía miedo de que al presentárselo por esas opiniones y comentarios que ellos hicieran, pues se fuera a desanimar o me lo fueran a espantar. Pero un día sentí que ya era tiempo porque nuestra relación estaba bastante estable. Para mi sorpresa, a todos les cayó muy bien. Cuando él se fue, no hicieron comentarios desagradables, solamente que yo era muy afortunada de que un chico como él se hubiera fijado en mí. Como estaba acostumbrada a escuchar cosas peores, no les di mucha importancia. Además, lo que me decía mi novio era suficiente para mí en ese momento. Sus visitas se hicieron muy frecuentes, lo que a mí me encantaba. Y por otro lado, yo también me llevé muy bien con su familia. Así que yo veía a ese hombre ya como mi futuro esposo. La felicidad no cabía en mí. Después de 2 años, nuestra relación era aún más estable y bonita. Además, mi novio y mi mamá tenían un vínculo muy estrecho y ella decía que él era como el hijo que nunca tuvo. Pero un fin de semana, todo cambió. Como era la costumbre desde que se había independizado, yo le dije que iba a pasarlo con él en su casa. Pero me puso muchas excusas baratas, como que tenía mucha tarea de la universidad, pero normalmente él me pide que lo ayude a realizarlas. Aunque me pareció un poco raro, supuse que quería espacio, así que se lo di. Justamente ese mismo fin de semana, mi mamá se iba de viaje con unas amigas. Así que para no quedarme sola y aburrida, planeé una noche de chicas con mis amigas. O sea, el novio no la recibió en la casa y la mamá se iba. Sí. Ay, algo anda mal. Esa noche, ellas me dijeron que no estaban de acuerdo con la relación que tenían mi novio y mi mamá, que ellas habían querido como alentarme o alertarme, más bien, perdón, alertarme de que había algo raro en su trato y que la confianza que se tenían no era normal. Obviamente, esas no eran más que conjeturas que ellas habían sacado, pero comenzaron a recordarme momentos que me hicieron atar cabos sueltos. Mi novio siempre me pedía ayuda con sus tareas, así que era rarísimo que esta vez no quisiera que yo lo ayudara. Y mi mamá no era amiguera, y mucho menos de esos plancitos de salir todo el fin de semana con alguien. Ellas me convencieron de que había gato encerrado. A las 10 de la noche llegué al apartamento de mi novio, pero no abría la puerta, por más de que le toqué, no abrieron. Llamé y no me contestaron. Y mi mamá me devolvió la llamada después de intentarlo 3 veces. Me dijo que estaba ocupada y que me hablaría al siguiente día. Apliqué la técnica de sacar una verdad con una mentira. Le escribí a mi novio diciéndole que ya sabía que estaba con mi mamá y que si en ese momento no salía de la casa, terminábamos. Como era de esperarse, él no salió, ni siquiera vio los mensajes. Así que resignada,
Fui a mi casa, entré en el computador de mi mamá y allí encontré la confirmación de lo que mis amigas sospechaban. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar el chat entre ellos, pero allí estaba todo. En efecto, habían planeado pasar ese fin de semana juntos. Le tomé fotos a toda la evidencia, me fui a mi habitación y lloré hasta que me quedé dormida. La madre del año debería llamarse esta historia. Al día siguiente me desperté con un montón de mensajes de Felipe diciéndome que se había quedado dormido haciendo tareas y por eso no me contestó ni me abrió la puerta, que él no tenía ni idea de dónde podía estar mi mamá, que no entendía de qué le estaba hablando yo. Yo solo le envié las fotos de la evidencia y lo bloqueé, e hice exactamente lo mismo con mi mamá. Saqué fuerzas de donde no tenía y me fui a donde mis amigas. Ellas me consolaron y me aconsejaron que me fuera a pasar unos días en casa de mi tía paterna. Y eso fue lo que hice. Mi tía me recibió con mucho cariño y como sabía que estaba atravesando una situación muy difícil, decidió apoyarme. Estando todos al tanto de lo que había sucedido, ningún miembro de mi familia materna me buscó ni se preocuparon por cómo estaba y mi mamá ni siquiera tuvo el valor de hablarme o de llamarme y buscarme. Como el cucaracho y yo estudiábamos en la misma universidad, ese lunes empezando semana me buscó desesperadamente para decirme que todo había sido una confusión, que mi mamá se le había insinuado, pero que para él no significó nada, que él me amaba y no quería perderme. El dolor que sentía por dentro era tan grande que se convirtió todo ese amor en odio. Así que le pedí que por favor no se me acercara nunca más y que en caso de que lo hiciera yo le iba a poner una orden de alejamiento. Pero como pensó que era un chiste lo que yo le estaba diciendo, siguió insistiendo. Así que tuve que cumplir mi palabra y solo así me dejó en paz. Cursé los 2 años que me faltaban con mucho esfuerzo. Muchas veces tuve ganas de rendirme porque la pena y el dolor que sentía eran demasiado grandes. Pero con la valiosa ayuda de mi papá, que estuvo más presente en mi vida, y mi tía y mis amigas, lo logré. Pude superar el pasado y sanar esas heridas. Hace un año mi mamá me contactó porque quería reunirse conmigo y yo acepté y fuimos a almorzar. Me pidió perdón no solo por haberse metido con mi novio, sino por haberme hecho daño desde que supo que yo venía en camino y por no ser la mamá que yo me merecía. O sea, por ser la mamá. Del año, la madre del año. Yo decidí perdonarla y tratar de cultivar una relación sana con ella. Mi abuela y mis tías maternas también me pidieron perdón, y aunque no tenemos un vínculo estrecho, intento mantener el lazo familiar porque fueron quienes me sostuvieron durante años. Actualmente tengo 24 años. Ay, caramba, es una niña. Estás muy joven. Hace 4 años un buen amigo se convirtió en alguien especial y hace 7 meses tenemos una relación. Mi familia materna todavía no lo conoce y no sé si hacerlos parte de esto. ¿Qué me aconsejan ustedes? Leeré comentarios. Bueno, sinceramente yo le puedo aconsejar que el árbol genealógico también se puede podar y no pasa nada. La madre del año parte 2. Uy, yo me acuerdo de esa historia. Yo le Sí. recomendé al final a ella que podía podar el árbol familiar y no pasaba nada. Me acuerdo. Y respondió, miren, esto me encanta. Hola Ruth, no me imaginé que escribiría una segunda parte para este storichisme, pero sucedieron cosas que no tuve en cuenta al enviarte mi historia y voy a dar detalles de las actualizaciones. Me encanta eso. Si, uy, si hubiera parte 3, bienvenida. Mira lo que tú dijiste. Antes de iniciar, agradezco por todos los comentarios llenos de apoyo y empatía de tus seguidores. Decidí mantener mi relación alejada de mi familia materna y mi novio estuvo de acuerdo. También busqué una psicóloga y ahora estoy mejorando y sanando muchas cosas del pasado. Resulta que creí ser la única chismoseguidora de mi familia que le encanta escuchar tus storichismes. Y no es así. 2 de mis primas, hijas de una de mis tías maternas, escucharon mi historia y no les tomó más de 2 segundos identificar quién era la protagonista. Uy, tienen una prima famosa y con novio que la ama y ustedes no. Rápidamente se dieron cuenta de que yo había decidido hacer pública mi historia. Aunque fue de manera anónima, sin embargo, ellas le mostraron el video a toda mi familia. La cantidad de visualizaciones, reacciones y comentarios y todo lo que hicieron fue horrible. Se pusieron furiosos, en especial mi mamá. Para confrontarme, mi mamá me llamó para invitarme a la casa de mi abuela con la excusa de que iba a presentar una gran noticia y necesitaba que estuviera toda la familia presente. Dudé mucho en asistir, pero me ganó la curiosidad por conocer cuál sería la tan importante noticia, así que acepté. Mi mamá se despidió y me dijo algo que en el momento me pareció extraño, pero inofensivo. Pero después de lo que ocurrió me enteré de que había sido una indirecta de lo que pasaría al día siguiente. O sea, esto fue el día que la fue a invitar para que fueran a la casa de la abuela. Me dijo, gracias por aceptar venir, hija mía.
Yo sé que desde que nos perdonaste lo hiciste sinceramente y de corazón y jamás nos traicionarías. Al día siguiente entré a la casa de mi abuela y desde que llegué se sentía un ambiente muy tenso, muy pesado. No me sentía cómoda y presentía que algo malo iba a suceder. Empecé a pensar que tal vez alguien tenía una enfermedad terminal o algo así por el estilo. Me asusté mucho. Mi mamá me hizo sentar y cuando toda la familia estaba reunida, empezaron a reproducir el video del story chisme. Ruth, te lo juro que cuando empecé a escuchar tu voz por primera vez me sentí mal por escucharla y me arrepentí por un momento por haberte enviado mi historia. Mi mamá tomó la iniciativa y me dijo, nos traicionaste. Quisimos que volvieras a ser parte de la familia y así nos pagaste. Quisimos que volviera a ser parte de la familia, o sea, gente con la realidad toda alterada, gente tóxica, van a quedar viejos y solos. ¿Y cómo se convierte todo en que ellos sean los protagonistas? Sí, ¿cómo hago girar esto en torno Para a mí? las víctimas, ¿Cómo me vuelvo yo la víctima? tenía razón mi mamá cuando decía que no te buscara de nuevo. Siempre ha sido algo inoportuno en esta familia. Pero jamás pensé que llegarías tan lejos. Uy, pero que una mamá le diga a uno eso. Lo siento por ti, qué feo. Después de ese comentario, todos empezaron a tirarme como si fueran piedras. Me dijeron que yo no los había perdonado de verdad, que había exagerado y me había hecho la víctima para generar pesar, que ellos no eran tan malos como yo los había pintado, que So, todo eran lo que, peor, son peores. Si están escuchando esto, son peores de lo que la seguidora dijo. que todo lo que me hicieron era normal, por ser la rara de la familia y que era una completa desagradecida. Todos a la vez me hablaban y yo no podía hacer más que llorar. Estaba muy asustada y me sentía culpable y desagradecida. Empecé a creer que era cierto todo lo que me decían, pero hubo un comentario que me dio más miedo que los demás, y fue que me pondrían una denuncia por difamación. Empecé a pedir perdón entre un mar de lágrimas y que yo me encargaría de hacer que ese video fuera eliminado, pero que por favor no me hicieran nada malo. Pero no me escucharon y seguían ofendiéndome. Agarré mis cosas y decidí irme de ese lugar, pero mi mamá me tomó del brazo y me dijo, no creas que esto se va a quedar así, la traición se paga con traición. Tú tenías a tu novio bien escondidito, pero tú misma te encargaste de hacerlo público. Ahí te dejo la inquietud. Después de decirme esas palabras me soltó y me dejó ir. Yo estaba desesperada y llorando demasiado. Me subí a mi moto y no podía parar de llorar, así que decidí parar en la casa de una vecina para calmarme porque no podía manejar así. Ni siquiera era una vecina muy cercana a mí, pero estaba tan mal que decidí parar allí. Ella me recibió, me dio agua. Obviamente no le conté lo que estaba pasando, pero le agradecí por ayudarme en ese momento. Regresé a mi casa y vi una llamada perdida de mi novio. Se la devolví, me preguntó qué tal me había ido. Le respondí que fatal, que por favor viniera a acompañarme porque me estaba sintiendo muy mal. Le conté todo y me puse a llorar de nuevo. Él me consoló y estuvo conmigo el resto del día. Me aclaró que ellas no podrían hacerme una denuncia porque la historia era anónima y no había ninguna información personal que permitiera demostrar que ellas eran las personas de la historia y no podían acusarme de que yo había enviado la historia porque no tenían pruebas. Me dio seguridad y me alentó a no pedirte que eliminaras el video. Además, abro aquí paréntesis. Tampoco sé nombres, no sé dónde vives, no sé quién eres, no sé quiénes son ellos. Solo Ay, estamos leyendo una historia. pero si la familia de ella nos está viendo, por favor comenten que son la familia de ella, solo por curiosidad, para No, saber. mi amor. Sé que muchos comentarios de muchas seguidoras de aliento para ustedes es lo que van a recibir. Él está desatado hoy porque esta historia le tocó el corazón y la mente. También me dijo, el novio, me dijo que si me preocupaba que mi mamá se metiera en nuestra relación como la última vez, que confiara que al menos por su parte no sucedería nada, porque él ya estaba seguro de que había encontrado a la persona con la que quería pasar el resto de su vida y no sería tan bobo como para perderme por alguien que no vale la pena. Por último, me sugirió al día siguiente ir a buscar una psicóloga para mejorar mi salud mental. Y así fue. La semana siguiente encontramos a la psicóloga que ahora está ayudándome a sentirme mucho mejor conmigo misma. El proceso aún está iniciando, pero tengo el apoyo de mi novio, mi tía y mi papá. Aunque desde hace unos 4 años mi papá está mucho más presente en mi vida, por primera vez actúo para defenderme de mi mamá. Cuando le conté lo que me pasó, furioso se fue a la casa de mi abuela y trató horrible a toda la familia materna. Les dijo que intentaran denunciarme y verían lo que iba a pasar, que no lograrían nada porque la historia es anónima y no tenían pruebas suficientes para demostrar que yo la había enviado. Así que solo iban a quedar en vergüenza por ser una madre tan horrible. También les pidió jamás volver a buscarme, porque para mí ellos ya no existen. Decidí podar mi árbol genealógico como lo dijo Daniel.
Y aunque aún no me siento bien del todo, al menos ya no tengo personas tan tóxicas en mi vida. Una de mis primas intentó ponerse en contacto con mi novio. Él me lo mostró y enfrente de mí la bloqueó. Me dijo que para nosotros dos esas personas ya no existían más. Uy, pero atrevidas, ¿no? Ahora estamos haciendo planes de casarnos y vivir en otra ciudad. Bueno, eso no va a suceder a corto plazo, pero me hace muy feliz saber que después de haber recibido ese trato tan injusto por parte de las personas que debían protegerme, pude encontrar a una buena persona, una que ha compensado ese sufrimiento, que ha sanado lo que él no rompió y me hace inmensamente feliz cada día. Gracias, me encantan esos finales. Mi esposa me engañó. O sea, no mi esposa, la esposa del seguidor que manda la historia, que mi esposa Ruth Castro Montoya no me engañó. Y por eso aquí sigo, Ok. a su lado. Leo. Hola Ruth, soy uno de los hombres fan de tus storichismes y al igual que ustedes, también soy de Colombia. Lo lamento. Me atreví a enviarte mi historia, aunque tengo que admitir que me avergüenza un montón. Cuando apenas tenía 18 años me enamoré de mi vecina de al lado. Ella era 5 años mayor que yo, pero como para el amor no hay edad, eso no fue un impedimento para que nos quisiéramos. Y obviamente, producto de las constantes demostraciones de amor, ella quedó en embarazo. Obviamente, una historia que sucede en Colombia. Y cuando su familia se enteró, nos dijeron que debíamos casarnos antes de que la barriguita comenzara a notarse. Sí, pasó en Colombia. Yo sabía que no estábamos preparados para el matrimonio, pero ahora debíamos afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Yo apenas había entrado a la universidad. Mis papás se encargaban de cubrir todos mis gastos porque mi única obligación en ese momento era estudiar y llegar a ser un profesional. Así que sin duda no estaba listo para tener una familia. Pero aún así estaba decidido a ponerme los pantalones y asumir mi responsabilidad. Así que decidí dejar la universidad y buscar un empleo que me permitiera comprar todas las cosas que mi hijo y mi esposa necesitaran y lo logré. Cuando nuestro hijo cumplió 1 año, mi esposa me dijo que volviera a la universidad para acabar la carrera, que ella volvería a trabajar y su mamá cuidaría del niño. Yo conseguí un empleo de medio tiempo y estudiaba por las tardes. Hasta ese momento todo estaba funcionando entre nosotros perfectamente y éramos muy felices los tres. Un tiempo después ella me dijo que había encontrado un trabajo virtual que le permitiría estar más pendiente de nuestro hijo, pero yo comencé a notar algunas irregularidades. Por ejemplo, aunque yo ganaba un poco menos de 200 al mes y mi esposa unos 200 más, en la casa hacíamos mercado y pagábamos las cuentas y sobraba mucho dinero. Qué buena irregularidad. Yo quisiera esas irregularidades también. Además, mi esposa semanalmente nos compraba ropa, zapatos, relojes, juguetes para el niño y ella siempre estaba estrenando. Yo también anhelo ese tipo de irregularidades, que me compren juguetes y zapatos. Sin mencionar que le dábamos mensualmente una cantidad a mi suegra como agradecimiento por ayudarnos con el bebé. Con lo difícil que estaba la vida, a mí me parecía muy extraño que tuviéramos tanto, pero cada vez que le preguntaba me decía que todo era gracias al Señor. Spoiler alert, de pronto sí era gracias al Señor. Yo, por supuesto, estaba muy agradecido porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros, pero de ahí a multiplicarnos el dinero de esa manera, pues no sé. Mira, pues yo tampoco sé, pero ya vamos a saber todos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en diciembre mi esposa me dijo que le habían dado la prima y que ella había reservado con mucha antelación un hotel magnífico a la orilla del mar para que pasáramos la Navidad. Yo de usted me quedaba callado y seguía disfrutando de todos esos beneficios de el Señor. Eso ya era demasiado. Diciembre era el mes más costoso para ir de vacaciones. Los vuelos eran hiper carísimos. Era casi imposible conseguir habitaciones en esos hoteles lujosos, sin mencionar los valores exorbitantes que se manejan. Sin embargo, mi esposa me dijo que no debía preocuparme por nada, que ella tenía todo pago ya y que había conseguido una ganga. Yo le creí porque si no, ¿de dónde saldría tanto dinero? Yo no haría preguntas. Mi amor, si un día tú consigues un hotel y todo eso, yo no hago preguntas.
En ese momento yo le volví a preguntar de dónde ella estaba sacando el dinero, que necesitaba que fuera sincera. Tomó su computador y me mostró, era una especie de conversación con un tal don Ricardo, en un tono bastante subidito para mi gusto, pero yo no entendía nada. Me dijo que ese era su jefe, que ella ni siquiera lo conocía en persona, pero era su asistente virtual. ¿Qué, ¿De qué página? ¿Qué tipo de asistencia virtual le brindaba a don Ricardo? Espero que lo averigüemos porque no he leído la historia hasta el final. No creo que necesite darles muchos detalles sobre las tareas que ella debía realizar. Ándale. De pronto sí, porque yo no he terminado de entender. Pero en ese preciso instante entendí de dónde salía tanto dinero. De inmediato le dije que me había estado engañando todo este tiempo. Yo pensando que trabajaba en un call center y que todo el dinero salía del sudor de su frente, pero estaba muy equivocado. No voy a hacer ningún comentario de dónde salía el sudor. Si era lo que estabas pensando. Era lo que estabas pensando que yo iba a decir que el sudor salía no de su frente. Amor, sigue, No lo quiero dije, saber qué pasó. pero Uy. no lo dije. Ella me juró que nunca había hecho nada malo, que su relación era 100% profesional y que yo no podía quejarme, pues vivíamos muy bien y no nos hacía falta absolutamente nada. Pues ella tiene razón. Ese día yo recogí mis cosas y me fui de la casa. Le dije que volvería a saber de mí cuando mi abogado la contactara por el divorcio. No podía creer a lo que ella había llegado a fin de conseguir dinero. Me sentí traicionado y molesto. Necesitaba tiempo para pensar las cosas. Han pasado 2 meses y realmente la extraño mucho y a mi hijo también. ¿Creen que deba volver y pasar por alto su trabajo? Yo no diré absolutamente nada, no tengo nada para opinar, Si absolutamente él nada. pregunta es para que nuestros queridos Si la gente quiere opinar, seguidores pongan aquí si abajo ustedes están su viendo, opinión. opinen. Yo, Daniel Ramírez, no opina nada.